La semana que viene hay varios proyectos de ley del gobierno que serán tema clave en la bancada de la coalición multicolor, pero dentro de la coalición multicolor hay proyectos de ley que sacuden el tablero político. Eso me decía Bruno Barreto hoy más temprano y eligió uno, el más polémico, de Cabildo Abierto. ¿Cómo andás, Bruno? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches para todos. La polémica no descansa ni en turismo, te diría. A ese punto estamos. Menos mal, si no nos iríamos a las 7:20. Exactamente. Vamos a comentar uno de los proyectos que va a presentar Cabildo Abierto en esta agenda parlamentaria 2022, algo que ya habíamos hablado hace algunos días, como es el delito de prevaricato para jueces y fiscales. Este proyecto de ley va a ingresar, recordemos, en una primera instancia a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado para luego ser tratado, votado y eventualmente entonces llevado a lo que es el Pleno del Senado. Vamos a explicar qué es el delito de prevaricato. Incluso, permitime, Miguel, y también la audiencia de BTV Noticias, llevar una pequeña introducción de lo que es esta discusión. Tenemos que tener en cuenta que ya varios actores jurídicos, incluso por los propios de Cabildo Abierto, estaban hablando de lo que fue la reforma de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal en el año 2017. Hubo bastantes críticas por parte de Cabildo Abierto hacia los cambios a nivel judicial a partir de ese año, y mucho se ha hablado también en esta nueva administración de gobierno de lo que era la Fiscalía, por ejemplo, como un triunvirato y no que haya un solo fiscal de corte. Recordemos que hubo entonces varias críticas porque consideraban desde esta fuerza política que se concentraba el poder en una sola parte de la justicia, como es la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el prevaricato, algo que ya existía en nuestro país, que es, por ejemplo, la mala praxis hacia abogados o procuradores. Vamos a leer en una primera instancia qué entendemos por prevaricato según la Real Academia Española. Estamos hablando que es el delito que comete el abogado o procurador cuando, faltando a sus deberes profesionales, perjudica los intereses de la parte a quien defiende o representa judicial o administrativamente. Son entonces estos casos de mala praxis, Miguel, como lo establece la Real Academia Española. Bueno, una cosa es la Real Academia y otra cosa es el Código. Sí, tenemos que llevarlo entonces a nuestro Código Penal uruguayo, más precisamente al artículo 194. ¿Qué es lo que dice este inciso de esta norma del Código Penal? Vamos a compartir con ustedes como estamos observando en pantalla. Precisamente lo que dice el Código Penal es que el abogado o procurador que, faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte de quien defiende o represente judicial o administrativamente, en este caso será castigado con una multa económica, como estamos observando, desde las 100 hasta las 900 unidades reajustables de multa y además inhabilitación especial de 2 a 8 años. Eso es lo que plantea el artículo entonces 194 del Código Penal para los casos de prevaricato. Me gustó este mecanismo. La RAI, el Código Penal y Cabildo Abierto, ¿qué propone? Vamos a ver entonces la modificación que plantea esta fuerza política en distintos artículos de este proyecto de ley que va a elevar entonces a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado. Vamos a compartir con ustedes entonces el artículo primero. El fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a la persona a la cual no le corresponda sanción penal será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría. Primero, sanción penal. Ahora observamos entonces lo que es la multa económica, de 60 a 12.000 unidades reajustables y una inhabilitación especial de 3 a 7 años. Artículo primero. Vamos a pasar entonces a lo que plantea en el artículo segundo, que dice: el fiscal que ocultara medios probatorios de su investigación preliminar a la defensa o a la víctima será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, de 60 a 12.000 unidades reajustables e inhabilitación especial de 3 a 7 años. Ahí está la pena que plantea Cabildo Abierto para los fiscales. También vamos a ver el artículo tercero de lo que plantea este proyecto de ley. El fiscal que, conociendo los hechos con apariencia delictiva, no los investigue, es decir, sabiendo que hay algo o algún delito y no lo quiera investigar, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría, así como también una multa de 30 a 100.000 unidades reajustables y la inhabilitación especial de 1 a 4 años. Vamos a observar ahora lo que dice el artículo 4 de este proyecto de ley de Cabildo Abierto. El juez que a sabiendas dictara resolución injusta en una causa penal o no penal será castigado con 10 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, una multa de 40 unidades reajustables a 12.000 unidades reajustables y la inhabilitación especial de 10 meses a 7 años. Quiero, por favor, detenerme aquí, atención producción, con esta placa, porque estuvimos hablando con algunos operadores jurídicos sobre este tema, precisamente en la redacción de este artículo. Como estamos observando bien, todo lo que plantea entonces por resolución injusta. Aquí está totalmente abierto lo que es la subjetividad, según estuvimos hablando. Los anteriores también. También.
Los anteriores a veces pasan con la ley vigente a un tribunal de alzada. Por ejemplo. Cuando hay un juez que se hace una apelación por parte de la defensa o de una de las partes. Exacto. Y además acá cuando se dice resolución injusta, acá es un problema bastante importante porque, por ejemplo, queda abierto, como decíamos recién, Miguel, como ya pasó también en otros artículos que hablamos de casos anteriores, que aquí no queda claro cuál es entonces la conducta estrictamente determinante. ¿A qué me refiero con esta expresión? ¿Injusta conducta para quién y por estricta qué? Determinante. Cuando hablamos de una muerte, es decir, un homicidio común y corriente, o sea, hay una muerte y se entiende que lo que se determina es un homicidio. Luego se verá en la carátula si es el homicidio culposo, a dolo eventual. Ahí se entiende cuál es la conducta estrictamente determinante. Aquí en este caso, cuando entendemos lo que es entonces una resolución injusta por parte del juez. Aquí entonces, según estuvimos hablando con algunos operadores jurídicos, va a ser un tema bastante complicado ante una eventual aprobación de este proyecto de ley y qué es lo que va a suceder finalmente. Nos quedamos entonces en ese artículo. Vamos a pasar a los otros artículos que habla entonces precisamente este proyecto de ley de Cabildo Abierto, lo que refiere al artículo 5º. En caso de que se imputa a un fiscal, la denuncia será ante un juez letrado que estará a cargo de la instrucción y eventualmente pedido de formalización y presentación de acusación. Aquí entonces lo que se plantea el proyecto de Cabildo Abierto. Recordemos entonces el delito de prevaricato, es decir, actuación de mala praxis, pero llevado no solamente al abogado o procurador, sino también a los magistrados y fiscales. Si te parece, Miguel, vamos a compartir entonces lo que fueron las declaraciones del senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien salió al cruce de lo que fueron las acusaciones y las palabras también del actual fiscal de Corte, Juan Gómez, quien dijo que este proyecto de ley es impresentable. Yo pensé que el actual fiscal de Corte era una persona moderada y que sabía escuchar opiniones discordantes con la suya, pero la verdad que el improperio de decir que es impresentable un proyecto que lo único que hace es poner en su lugar las cosas, porque en el Uruguay el prevaricato ya existe, los únicos que están comprendidos en el Código Penal por ese delito son los abogados, y parecería, bueno, que llegó la hora que, dada lo que yo entiendo que fue una infeliz reforma del proceso penal, que ha cambiado el eje de la justicia penal, del Poder Judicial a la Fiscalía, cosa que yo entiendo que se debió hacer por alguna razón política que no me parece para nada compartible. Creo que en ese sistema que los fiscales son una figura preponderante, al extremo que han opacado a los jueces totalmente, a tanta responsabilidad y tanta importancia corresponde también que desde el punto de vista penal los actos ilícitos sean sancionados. Bueno, una repercusión ya la dijiste, la del fiscal Gómez, contundente, sí, impresentable. ¿Hay otras? Hay otras repercusiones y ustedes también recordarán que precisamente la semana pasada, es decir, el viernes pasado, compartíamos aquí en la edición central de BTV Noticias lo que fue el comunicado, por ejemplo, de la Asociación de Magistrados, quienes se refirieron a este proyecto de ley de Cabildo Abierto. También la Asociación de Magistrados Fiscales, según algún diálogo que pudimos mantener con el titular de esta asociación, estamos hablando con William Rosa, que el proyectar penalizaciones, como estamos observando en pantalla, es atentar contra la independencia de los funcionarios y además, entre otras de las opiniones también consultadas, es que puede atentar contra la normativa internacional. Es decir, que Uruguay, cuando pone en marcha el Código del Proceso Penal en el año 2017 y que pone entonces el rol ponderante de la Fiscalía General de la Nación, también fue suscribir acuerdos internacionales, por lo que la puesta en marcha de este proyecto de ley, como dice entonces la Asociación de Magistrados Fiscales, atenta contra la normativa internacional. Por ahí entonces las primeras repercusiones a nivel de la Asociación de Magistrados Fiscales. Y a nivel político, esta tarde tuvimos la posibilidad de conversar con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien se limitó a responder simplemente que va a esperar la discusión parlamentaria y más precisamente cuando se trata de una iniciativa que pretende hacer algunas modificaciones en el sistema de la justicia. Vamos a ver y escuchar lo que decía Argimón al respecto. Y ustedes saben que respeto mucho lo que son los debates de cada proyecto de ley en el ámbito parlamentario. Obviamente, cuando se trata de situaciones de otros poderes del Estado o de referentes del Estado, uno tiene que ser muy cuidadoso respecto a las normas que va planteando. No conozco el proyecto, por lo tanto, no adelanto posiciones sobre proyectos que no conozco.
Vamos a esperar entonces cuál va a ser la discusión en la Comisión del Senado de Constitución, Legislación y Códigos. Me atrevo a decir, Miguel, que va a ser una de las discusiones más candentes en el Parlamento de este año 2022. Recordemos que también está la reforma de la Seguridad Social y otro proyecto que también tiene Cabildo Abierto y que lo va a querer presentar y sacar de los cajones de esta comisión es tratar de llevar a la discusión parlamentaria lo que es la prisión domiciliaria para lo que son los justamente mayores de 65 años. Exactamente. Por ahí va a pasar la discusión, las propuestas entonces en Cabildo otro. Abierto. Diga. Todas las modificaciones que trancaron la aprobación de la nueva ley de medios. Exactamente. La nueva ley de medios que tiene un artículo que deroga toda la ley vigente. Que Cabildo Abierto había sido un actor importante e incluso quiso negociar también. Planteó 4 o 5 puntos que frenaron esto a nivel del oficialismo. Cuando hablo de oficialismo hablo del Partido Nacional, el gobierno, el núcleo central del gobierno, porque Cabildo Abierto es gobierno, integra la coalición de gobierno. Exactamente. Vamos a esperar entonces esta discusión, qué es lo que va a pasar en esta agenda parlamentaria 2022. Con mucha actividad que va a volver el martes porque se supone que después de un receso que había arrancado el 15 de septiembre y que terminó el 1 de marzo. ¿Cuántos proyectos quedan por tratar? No, es decir, es hora de trabajar, digo. Sí. Manos a la obra. Sí. Usted se refiere a... No, usted era muy chiquito cuando... no era nacido, le diría, a ese punto. Pero ¿en el 94 no era nacido? Todavía no. Qué disparate.